Pues buenos días a los que ya se van ahí conectando. Bien, familia, pues gracias a Dios por una semana más. Tengo aquí unas notitas de algo que quiero compartir. Y bueno, permítanme compartirles esto. En el verso 20 del capítulo 5 del libro de Romanos o la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 20 y 21, el apóstol Pablo escribe: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestra. Estoy leyendo un libro sobre la gracia y recuerdo algunos que leí hace ya algunos ayeres, dos o tres de Calvary Chapel, uno del pastor Chuck Smith, el otro no recuerdo exactamente de quién es, creo que era del hermano de Harvest Crusade, o Harvest Christian Fellowship. Y bueno, me hizo pensar un poquito en dos o tres cosas. Evidentemente, la gracia es un tema que la mayoría de nosotros manejamos bíblica y teológicamente y que sin duda la hemos compartido desde el púlpito, en los estudios en casa, cuando vienen a consejería y hablamos de la gracia de Dios. Para esto, ¿qué día fue? El viernes pasado, venía yo de regreso de un viaje de Cancún y aterrizamos en el aeropuerto de Toluca, pero cuando el avión iba a aterrizar, se levantó como con mucho más potencia y se sintió pues un jalón feo y en cuanto subió algo, empezó una turbulencia y se movió pues bastante feo el avión. Y el piloto anunció, no se preocupen, es un procedimiento de rutina, pero el silencio dentro de la cabina de pasajeros era increíble. No digo sepulcral para no exagerar, pero no se escuchaba absolutamente a nadie decir absolutamente nada. Nos volteamos a ver y todos así como, después de algunos segundos, tal vez un minuto, ¿no? Alguien por ahí hizo un comentario y ya esperamos, pero luego de pasar la turbulencia, dio la vuelta para regresar y volver a tomar la pista, pero de manera rara el avión lo inclinó bastante. Cuando un avión da vuelta, pues a veces ni se siente, ¿no? Ni cuenta te das que dio la vuelta. Pero en esta ocasión casi alcanzábamos a ver en la ventanilla el piso, perdón, la tierra, ¿no? Obviamente íbamos muy alto, ¿verdad? Pero alcanzabas a ver la tierra y eso es raro que haga una vuelta tan pronunciada. No sé dónde está mi mano aquí, así. En lugar de hacerlo así, hacía una vuelta completamente así. Bueno, otro susto. Bajamos, aterrizamos, todavía un poquito de turbulencia, aterrizó, medio que, no sé cómo se puede decir, como si hubiera baches, ¿no? Paz, 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 y luego ya agarró pista y ya, aterrizamos. Cuando aterrizamos, la gente empezó a aplaudir y dos o tres gritaban por ahí: sí se pudo, sí se pudo. Tal vez era ya el sacar el susto, no sé, pero fue interesante ver que la gente aplaudía. Nunca lo había yo visto, nunca lo había yo experimentado, y bueno, ya, se acabó la experiencia. Lo pensaba esta mañana y decía, hasta que no experimentas algo, no sabes de qué estás hablando. La gracia es un tema que todos conocemos, que todos hemos compartido. Este texto y seguramente la segunda parte del capítulo 20, que cita, perdón, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Yo estoy seguro que tú lo sabes de memoria, que lo has compartido y tal vez hasta te has metido al griego a ver qué dice, ¿no? ¿Qué palabra, etcétera? Bien, pero hasta que no lo experimentas, no tienes conocimiento de causa de lo que estás hablando. Cuando el piloto dijo, no se preocupen, todo está bien, eso es un procedimiento de rutina, a mí se me asemeja a conocer la Biblia, conocer el tema de la gracia en la Biblia,
pero no experimentarla. Puedo decirla, como el piloto, todo está bien, es rutina, pero nadie estuvo tranquilo, no pasó nada, a nadie le impactó. Si me lo permiten, yo diría, a nadie le importó que el piloto dijera todo está bien. Y puede ser que hayamos predicado muchas veces de la gracia. Puede ser que inclusive tengamos buenos bosquejos sobre la gracia. Yo quiero decirte tres cosas ahorita sobre esto, pero mi punto va en referencia a, fue hasta que aterrizamos y experimentamos que todo estaba bien, que la buena noticia se volvió una buena experiencia. Puedes decir muchas cosas de la gracia, pero si la gracia no es una verdad vivencial, una experiencia en tu vida, y ahorita voy a esto, ah, probablemente somos unos excelentes biblicistas, excelentes teólogos, muy buenos eh, intérpretes de la escritura, ¿no? Y con una muy buena hermenéutica, y quién sabe, tal vez hasta muy elocuentes, ¿no? Seamos unos oradores excelentes sobre el tema, pero si el tema no impacta a nadie, si el tema no te impacta a ti primero, no pasa nada. La gente puede oír de la gracia de Dios y vivir sin tener la experiencia, la conciencia de que estás bajo la gracia de Dios. Un tema que mucho me gusta compartir es vivir de cara a Dios, de coram Deo, ¿no? Como una experiencia permanente, como una experiencia de todo momento, todo lugar. Y poca gente tiene esta experiencia. Y me refiero a esto, la conciencia de que esté donde esté y haga lo que haga, estoy delante de los ojos y del corazón de Dios. Bueno, voy tantito al texto y al rato me recuerdas lo que te decía de la gracia como una experiencia. Uno, la ley fue dada para que nosotros, seres humanos, la humanidad, reconozca el pecado. Tal vez no es que haya más pecado. Lo podría pensar en el sentido de que si hay más seres humanos, bueno, pues hay más acciones pecaminosas. Pero el pecado es el mismo. La naturaleza pecaminosa que sale de las personas de Adán hacia sus generaciones es la misma. El pecado es el mismo. Las acciones pecaminosas como robar, mentir, matar y cosas por el estilo, sí, puede ser que se multipliquen en función de el número de personas que hayan vivido, estamos viviendo y viviremos, ¿no? Obviamente todos somos eh, pecadores. Ojo con esto, dice, más abundante el pecado, más abundante y creciendo. Esta es una noticia que yo diría no debería darnos gusto, pero a veces vivimos en un mundo donde las malas noticias tienen preeminencia. De repente mi esposita y yo nos ponemos a ver algún noticiero en la noche, en la tarde, y ya mataron a tantos en tal lugar, ya mataron a tantos en tal lugar, ya mataron a tantos en tal lugar, y muertos y muertos y muertos, los balacearon, los machetearon, ay, perdón, o sea, llega un momento en el que creo que todos podríamos pensar, eso no es una noticia, o sea, no es una noticia que honestamente nos ayude, nos sirva, ¿no? Y que todos los días, todo el tiempo, los noticiarios nos estén bombardeando con esto, no genera una expectativa de una vida, ¿no? De un desear vivir, de un querer, ¿no? Estar donde estamos. Ayer tres o cuatro noticias de violencia en Irapuato. Yo pienso, bueno, la gente de Irapuato, al ver esto, ¿qué pensará? No quiero salir de la casa, ya no quiero ir a trabajar, o los choferes de camiones en Acapulco, en Chilpancingo, ¿no? Bueno, el caso es que sí es cierto, el pecado está creciendo y también es cierto que la ley de Dios expone, denuncia lo que es pecado. Pero yo compartía el sábado algo muy breve, les decía, miren, para evitarnos estar siendo tan quisquillosos, ¿verdad? En el pecado, pues dos cosas rápidas. Toda transgresión a la ley es pecado. Punto. Puedes hacer una lista, pero toda transgresión a la ley es pecado. Toda transgresión a una ley humana es pecado. Es una desobediencia a los que Dios puso en eminencia, a los que Dios puso para gobernar, y toda desobediencia es pecado. Claro, en ese sentido tenemos, si se puede decir así, un principio rector que me es necesario obedecer primeramente a Dios que a los hombres, pero toda ley que obra justicia y permite o genera o provoca el bienestar de la comunidad,
Toda transgresión a esa ley simplemente es un pecado. O más sencillo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete un pecado. Punto. Entonces, la ley sirve para exponer, para denunciar, para que podamos ver con claridad cuál es la condición en la que por nuestra naturaleza pecaminosa estamos viviendo. Y una última cosa acerca de la ley lo que hace es condenar. No hay manera en la ley de que podamos obtener perdón o que podamos generar un cambio. La ley está para exponer, para evidenciar, para denunciar y para condenar, no para salvar. La gracia. Aquí es donde yo digo hay buenas noticias. Y mira, abunda el pecado, árale, pero sobreabunda la gracia. Si tú quieres ver los noticieros, y lo voy a poner en términos cuantitativos, y hay 10 noticias nefastas, terribles, bueno, de parte de Dios hay una sobreabundancia. No digo 11, no digo 20, no digo 100, digo una sobreabundancia de buenas noticias por la gracia de Dios para nosotros. Ahora, ¿dónde pongo mis ojos? ¿En las 10 o en las sobreabundantes? Y lo digo para nosotros, pastores, porque pararnos al púlpito nos permite ser mensajeros de buenas noticias. Y a veces parece que nuestras predicaciones son una extensión de las malas noticias. Es cierto, amados hermanos, que estamos en un momento histórico en que el pecados inmorales han crecido increíblemente y el derecho a la decisión de cada persona acerca de su vida sexual se ha vuelto ya algo cotidiano, normal, legal, está bien. Pero si esas son malas noticias, hay una sobreabundancia de buenas noticias de parte de Dios. ¿Dónde están? Y me voy a atrever a decirlo así, porque de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Pastoras, pastores, profetas, ¿dónde están las buenas noticias de la gracia? Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la gracia es más poderosa que el pecado. El pecado está generando una condición de muerte, pero la gracia, según este texto, la gracia que llegó, que vino, que recibimos a través de Cristo, genera vida y vida eterna. La gracia es más poderosa que el pecado. Y esa ya debería ser una buena noticia, ¿eh? Si tú estás, pastor, pastora, si tú, yo, o la iglesia está luchando contra un pecado, la gracia de Dios es más grande, abundante y poderosa que el pecado, la condición pecaminosa, los pecados contra los que estamos batallando. Pero qué difícil creerlo. El sábado teníamos una reunión de varones y hablábamos precisamente en mucho del tiempo sobre pecados de inmoralidad, sexualidad, el adulterio. Y yo decía, bueno, si alguien se arrepiente, Dios de verdad, Él ha prometido, porque Él es así, perdonar nuestros pecados. Y una persona nos preguntaba, ¿y a poco eso es todo? Si yo me arrepiento y le digo a Dios, perdóname ya. Pero digo yo, qué tremenda noticia que si yo me arrepiento y le digo a Dios, perdóname, me perdona. Qué tremenda noticia que antes de que yo pecara, pagaron por mis pecados. Qué tremenda noticia que Dios mismo procuró y provocó que por amor su gracia sea suficiente para cada persona. La gracia es mucho mayor que el pecado y es mucho más poderosa. Y bendito sea Dios, la gracia depende solo de Dios, no de los méritos del hombre. Si dependiera de nuestros méritos, ay Dios, seríamos, ¿cómo se llama? Animalitos para el holocausto, ¿no? Ofrendas para el holocausto de todo quemado. No habría manera de que paguemos por el pecado. La gracia depende de Jesucristo, no depende del mérito humano. Y la gracia provoca, la gracia genera vida eterna, el pecado y la muerte. Hasta aquí. Son buenas noticias de la gracia, ¿eh? Son buenas noticias. Ahora, tal vez el meollo del asunto está en no comparar la gracia, el no hacerla en una sinergia con el mérito, con el esfuerzo, con la dedicación del ser humano. Es decir, que terminemos diciendo o haciendo que la gente llegara a entender que la gracia de Dios en su vida va a depender
de cómo viva, de qué haga, de qué diga. Ojo, la gracia de Dios antecede a nuestras propias vidas y a la vida de la iglesia. Es más grande que todos los pecados, cuantitativamente, de toda la humanidad, de todos los tiempos. No hay manera de comprenderlo cuantitativamente. Cualitativamente, necesitamos hablar, necesitamos enseñar que la gracia de Dios vino, la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo Jesús. Se reciben por medio de Cristo Jesús. Nuestra vida en Él asegura la gracia de Dios en nosotros todo el tiempo. No solo cuando pecamos, no solo cuando pedimos algo y lo recibimos. La gracia de Dios es un beneficio, una bendición permanente. Pero a veces perdemos esta perspectiva de que estamos, vivimos, nos movemos en la gracia, por la gracia, todo el tiempo. Y es muy humano intentar ganar algo por mérito propio, pero ahí entonces, una vez más, se deja ver el pecado. Un pecado de egolatría, de egoísmo, de egocentrismo. Un pecado que implica quitar a Dios y me pongo yo. A ver, Señor, en las cosas difíciles entras tú, pero en las cosas fáciles de la vida yo las resuelvo. No, en las cosas buenas de la vida, los buenos momentos, Señor, mío. En los momentos bien críticos, entonces sí, vente, Señor, ¿no? Todo se trata de Jesús, hermanos. Todo se trata de Jesús. Hasta aquí yo diría, bueno, esto puede ser un bosquejo de la gracia. Y miren que estoy diciendo así como muy, no sé, lo estoy exponiendo muy rápidamente, pero sé que estoy entre hombres sabios y mujeres sabias de la palabra de Dios. Sé que Pilar, Rubén, Oscar, Efra, Pablo, Héctor, Rod, Marcos, Marcela, Samuel, Betty, Daniel, André y Patti, ese soy yo, Eliud, Abraham, Javier y Jaime son hombres y mujeres sabios en la escritura, que no necesitan que les demos tantos detalles de un tema. Pero quiero pasar a un último punto donde creo que esta reflexión sí debería requerir de toda tu atención. Debería requerir de que tú lo escuches, pero lo reconsideres muy seriamente. La pregunta es, ¿cómo vives tú? ¿Cómo percibes? ¿Cómo te influye? ¿Cómo te dirige? ¿Cómo te corrige? ¿Cómo te impulsa estar viviendo en la gracia de Dios? Ahora, no es para una respuesta teológica o bíblica, no, porque la verdad eso es lo más fácil que un pastor puede hacer. Como les digo yo a mis estudiantes, lo más fácil es dar una respuesta bíblicamente correcta y eso nos saca del apuro. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de cómo veo la gracia en mi vida. ¿Cómo se ve? ¿Cómo es que yo me veo viviendo? ¿Cómo percibo que estoy metido todo el día en la gracia? Veo, por ejemplo, aquí Andrei está en su trabajo. ¿Cómo percibe la gracia ahí en su trabajo? Él tiene un trabajo de oficina, un trabajo en el gobierno. ¿Cómo lo percibe? Cuando él está leyendo un documento, cuando él está viendo, no sé exactamente qué haga, creo que es algo ahí de adquisiciones en el gobierno, pero cuando él está viendo una de estas situaciones donde se le va a dar una compra a una persona, una licitación, cuando él está haciendo una licitación, está consciente de la gracia. Cuando Abraham me dice, tenemos 5 iglesias, cada una tiene su pastor, pero estás consciente de que cada momento, ahorita sentado aquí, Jaime sentado tomando café, Daniel mirándonos ahí en la computadora, estamos conscientes de que este es un momento, este del momento del Zoom, un momento glorioso en la gracia de Dios, porque sin la gracia, bueno, otra cosa sería. ¿Cómo me impulsa la gracia? Me impulsa obviamente a la santidad. Esa es la respuesta bíblica correcta. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Es como saber que alguien poderoso me guía y me respalda. Él abre el camino y él me va atrás de mí. Y cada paso que estoy dando está dentro de ese cuidado por la gracia. Ahora, la gracia es una cuestión de amor, ¿eh? La gracia de Dios es porque Dios nos ama. Pero ¿cómo me impulsa? Una persona que está conformada, conformista con lo que tiene, yo creo
que está perdiendo el sentido de la gracia. Una persona que es, voy a usar una palabra muy de moda, ¿verdad? Ahora con los empresarios, emprendedores. Una persona cristiana que es emprendedora, yo creo que está realmente metido en la gracia, porque la gracia empuja. No te puedes quedar quieto. La gracia es una super noticia, más grande que todas las malas noticias de todos los noticieros juntos de todo el mundo. La gracia es algo tan poderoso que está por encima y genera otro estado en cada una de las personas enfermas en toda la humanidad. La gracia sobrepasa las necesidades económicas. ¿Cómo? No es un tema, no es una doctrina, es una verdad, es una verdad. Y hay gente que se mueve por verdades temporales, ¿no? Pero esta sobrepasa la temporalidad. ¿Cómo me corrige la gracia? ¿Cómo me dirige? Porque sí, la ley evidencia el pecado, pero la gracia sobreabunda, pero te lleva, te dirige a una manera diferente. Y voy a ser muy claro, cuando experimentas algo bueno, algo se transforma en tu vida, algo. Y voy a hablar como cristiano. Tal vez es mi manera de ver la vida, fíjate. Ayer hablaba con una pareja que está próxima a casarse y les decía yo, miren, un secreto que yo he aprendido antes de casarse es cómo ven su matrimonio por fe, con fe. No son los planes que hagan, no son los anhelos que tengan. Eso no está mal, está bien, pero fe, mucho más allá de lo que yo humanamente puedo ver. ¿Cómo? Digo yo entonces, ¿cómo estás viviendo la gracia? ¿Es una verdad bíblica? Sí. ¿Una doctrina de tu perfil o cuerpo de doctrinas? Pero es algo que te hace cada vez que llega ese momento de conciencia, de estar consciente, quiero decir, de que yo vivo en la gracia. Es el motivo de llorar de alegría y de gratitud y de decir, bien, es que de verdad Dios está conmigo. Y no es para sentirme grande, no, es para sentirme amado, para sentirme hijo, para sentirme protegido, para sentirme que hay un propósito y no es el mío, es el de mi papá. Esa es la gracia. Y termino, amados, porque ya me extendí demasiado. El último punto que quería yo decir es, ¿cómo la compartimos? No estoy hablando de un sermón, no estoy hablando de un bosquejo, no estoy hablando de una conferencia o de un congreso. La poderosa gracia de Dios. No, estoy hablando de cómo la gente que está a tu alrededor, tus padres, tus hermanos, tus abuelos, tu esposa, tus hijos, la congregación, cómo ven, aprenden la gracia de Dios a través de ti. Y creo que esa es la mayor bendición, el mayor privilegio de compartir la gracia de Dios. No que me oigan el bosquejo de la gracia, ¿verdad? El pecado y la ley exponen, la gracia es mayor que el amor. Todo se trata de Jesús. Así son los puntos que tengo, ¿eh? Y cómo me veo, cómo percibo la gracia de Dios en mi vida. No se trata. Se trata de que si la gente que me ve y me conoce pudiera decir, es que yo quiero eso que tú tienes. Llámalo como quieras, amor de Dios, misericordia de Dios, gracia de Dios, no sé, chilaquiles de Dios, ¿no? Pero yo quiero eso, porque a pesar de que seguimos pecando, esto es cierto, también es cierto, vivimos con una visión más allá que mucha gente. Y si me preguntas cuál es esa, te diría, es creer que sí hay eternidad, fíjate, es creer que sí hay eternidad. Y vale la pena hacer mil cosas. Me refiero a todo esto de la vida, ¿verdad? Porque para allá vamos. Padre, gracias por la bendición de compartir esta reflexión. Yo suplico que la gracia sea una experiencia que nos transforme, una experiencia que nos impacte, una experiencia de una relación tan íntima, tan preciosa, tan, no sé, Señor, contigo, que nos haga vernos en función de cómo por tu gracia, por amor y por tu gracia, estamos y seguiremos y avanzaremos y conquistaremos y lograremos y tú harás cosas grandiosas a través de nosotros. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, miren, esta reflexión va más orientada a ustedes, no a la enseñanza al púlpito. Ojo, permítanme poner estos ejemplos. Ahorita de todos los que estamos aquí, que ya somos 19, contéstenme,
¿Quién está dentro de la atmósfera de la Tierra? Levanten ahí su manita. Bueno, no veo a los que no tienen su cámara, pero ¿quién está dentro de la atmósfera de la Tierra? Bien, todos los que abrieron su cámara, todos, sale. Dos, ¿quién en este momento está respirando oxígeno? Levante su mano. ¿Tú no respiras oxígeno, Héctor? También Pablo, ¿no? El que me diga que no, le doy un zape. Una última cosa. ¿Quién en este momento, que aquí donde los que estamos en este grupo, es de día, quién de nosotros está dentro de la luz que el sol irradia hacia la tierra, de la luz, el calor? Bien. Ahora, estamos haciendo cosas diferentes. Patti nos está ayudando a transmitir. Abraham está atento aquí a la transmisión. Yo estoy hablando, Daniel está atento, Betty está desayunando y atenta, Javier Gaviño también está ahí sentado atento. En fin, decíamos hace rato, bueno, ahorita Rubén está tomando café, Pablo nos está viendo, Samuel está sentado como gran jefe Tlatuani ahí en su sillón ejecutivo, ¿no? Ya se nos fue en rey a andar trabajando en algo. Todos estamos haciendo algo diferente, pero todos estamos dentro de la atmósfera respirando oxígeno, todos estamos recibiendo la luz y la radiación del calor, todos estamos en este ámbito. Ojo, todos estos detalles son la gracia de Dios. La gracia de Dios no es cuando pecamos. La gracia de Dios no es solo cuando tenemos un problema. La gracia de Dios no es solo cuando estamos en el culto, cantamos, diezmamos o lo que sea. Lo que yo quiero que ustedes pudieran comprender, y les ruego al Espíritu Santo que se los haga entender, es que estén haciendo lo que estén haciendo, estén donde estén en este momento, estén orando o no estén orando, estemos en esta reunión o no estemos en reunión. Por ejemplo, ahorita, en un momentito que cortemos esto, Ruth va a estar ahí paseando en el Parque de Aragón. Ya creo que ya se salió, pero estaba hace un momento por aquí el pastor eh, José Martín y estaba cargando a su bebé ahí en un lugar entre palmeras, ¿no? Estés haciendo lo que estés haciendo, estás inmerso en la gracia. No hay manera de definir con un versículo, en un solo momento, para una sola experiencia. Mi anhelo hoy es que entiendas, que creas, que vivas, que disfrutes y por esa misma razón compartas con tu vida, amén de tus palabras, con tu vida, con tu gozo, con tu fe, con tu visión, que los demás también están en la gracia de Dios. Y mira, la gracia de Dios no es solo para los cristianos, los inconversos hoy, aunque estén en el peor de los pecados que tú y yo como hombres consideremos el peor, están dentro de la gracia de Dios, porque Dios ama a todos sus seres humanos. Voy más allá de poder hoy decirnos algún texto bíblico. Los estoy retando a que experimenten la gracia de Dios en cada respiro, en cada mirada, en cada palabra, en cada momento. Si Dios permite que eso lo experimentemos, perdón, seguramente vamos a ser, permítanme decirlo así humanamente, aunque espero que me lo entiendan en Cristo, vamos a ser poderosos mensajeros del amor y de la gracia de Dios. Eso es lo que yo quería dejarles hoy. Espero que el Espíritu Santo lo ponga también en sus corazones y se puedan sentir tan especiales en la gracia de Dios, que entonces lo compartan con un gozo increíble, inefable. Bien, solo les diría una cosa, miren, el ejemplo que les puse de la luz, el oxígeno, no depende de que tú estés consciente de que estás ahí, ¿eh? Porque cuando te duermes, sigues estando inmerso en la atmósfera, en el oxígeno, en la luz que refracta la luna del sol o el foco de tu cuarto, ¿verdad? Y de todas maneras, lo estás viviendo. Cuando estás dormido, respiras. Cuando estás dormido, estás ahí. Entonces, no depende de que estés consciente o no de la gracia. No depende de que tengas una experiencia que sea sobrenatural a lo que has vivido el resto de los días. Depende de tener la firme convicción de que yo vivo en la gracia de Dios, así como respiro cuando estoy dormido, ¿eh? Porque no me despierto diciendo, Eliú, tienes que respirar. Y en la noche no me duermo antes de cerrar mis ojitos diciendo, no se te olvide en la noche estar respirando. Bueno, ahí se los dejo. Esto va más allá, en serio. Esto va más allá de un tema. Es una experiencia.
y quiera Dios que la tengamos. Vamos a orar. Padre, gracias por la reunión, gracias por la bendición de estar juntos, gracias por todo el tiempo que nos podemos dedicar los unos a los otros, al escucharnos, al poder compartirnos y de esa manera animarnos a la fe y a las buenas obras. Yo ruego que tu Espíritu Santo hoy siga haciendo cosas buenas, grandes y maravillosas a través de nosotros, pero también en nosotros mismos. Y gracias por amarnos de tal manera que tu gracia sobreabunda, sobreabunda, no solo sobre el pecado, sobreabunda en todas las cosas de la vida, de nuestra vida como la de todos y cada uno de los seres humanos. Sea para ti la honra, mi Señor, sea para ti toda la gloria. Por Cristo Jesús. Amén.